Si hay algo que a los fanáticos del fútbol les encanta, es un portero loco. No hay nada más entretenido que eso. Y mira que hay muchas cosas que un portero podría hacer para ser visto como raro o fuera de lo común. Pero su truco estrella tiene que ser marcar goles. A pesar de todo, muchos porteros se han hecho famosos por marcar goles. René Higuita marcó 43 goles en su carrera, Jorge Campos marcó 46 y el gran José Luis Chilavert lo superó a ambos marcando 63. Eso ya parece absurdo, pero en realidad es solo el segundo récord más alto de la historia. Hubo otro jugador que marcó más del doble que Chilavert, 131 goles marcados por un portero. En su mejor momento, en 2005, tuvo una temporada de 22 goles. Era un jugador irreal, tan increíble que le pusieron el apodo de El Mito, porque si no lo veías no lo creerías. Decir que era uno en 1,000 millones sería quedarse corto. Y como decían siempre los fanáticos del Sao Paulo, todos tienen un portero, pero solo nosotros tenemos a Rogério Ceni. Esto es LVAA. Ceni marcó todos sus goles, ya sea a través de penales o, lo más impresionante de todo, tiros libres. Y sé que te puedes estar preguntando, ¿qué tan bueno tiene que ser un portero en tiros libres para que el entrenador lo elija por encima de cualquier otro? Él comenzó a tirarlos en su sexta temporada y aún así terminó su carrera con la misma cantidad de goles de tiro libre que Maradona y que Messi, y apenas unos pocos menos que Ronaldinho e incluso Juninho Pernambucano, el mejor tirador de tiros libres de todos los tiempos, quien solo marcó 15 goles más que Ceni. Rogério Ceni no solo marcaba goles, para nada, era un portero fenomenal. A pesar de nunca haber salido de Sudamérica, ganó prácticamente todo lo que había que ganar. 10 trofeos internacionales. La cantidad de récords que rompió está fuera de este mundo. El máximo especialista en bola parada, no solo los podía marcar, también podía detenerlos. Ceni también posee el récord de más penales atajados en la historia del fútbol y además de eso, también tiene un montón de otros récords, como nadie que haya jugado más partidos como capitán que él, o nadie que haya ganado tantos juegos para un solo club como él lo hizo. Incluso logró convertirse en el primer y único jugador en ser nominado al Balón de Oro sin haber jugado nunca en Europa. Pero si le preguntas a la mayoría de los fanáticos del fútbol europeo sobre él, ni siquiera saben quién es. Una cosa es segura, si Ceni hubiera jugado en Europa, lo considerarían fácilmente uno de los más grandes de todos los tiempos. Ceni tiene una historia curiosa, ya que a pesar de estos logros, estuvo muy cerca de no convertirse ni siquiera en un jugador de fútbol. Las estrellas del universo tuvieron que alinearse tantas veces para que llegara donde está, que es casi increíble. Antes de que naciera, su mamá le dijeron que abortara su embarazo, ya que había un alto riesgo de que tanto ella como el bebé pudieran morir en cualquier momento, pero su madre decidió arriesgarlo todo y seguir adelante. Luego está el hecho de que durante mucho tiempo jugó como lateral, solo descubrió que era excelente bajo los 3 palos a los 15 años, y esto porque el portero de su equipo se lesionó, por lo que se vio obligado a ocupar su lugar, simplemente porque era el más joven del equipo. Luego, a los 18 años, su padre lo obligó a rechazar su primera propuesta de jugar para un club porque ya trabajaba en un banco, lo cual su padre consideraba un trabajo mucho más prestigioso, pero afortunadamente lo despidieron, lo que finalmente le permitió unirse a su primer equipo, el Sinop, en la 4ª división del fútbol brasileño, donde aún era el tercer portero, pero una vez más, afortunadamente para él, justo cuando comenzaron a avanzar extrañamente lejos en su campeonato regional, lo cual en Brasil es algo muy importante, en el resto del equipo todos los arqueros se lesionaron. Incluso en ese punto, llevar al joven de 18 años al arco para los partidos más importantes le hubiera sido una locura, lo cual llevó a la directiva a buscar otro portero, pero ahí fue cuando el entrenador decidió que Ceni era más que suficiente. Todos quedaron desconcertados por esta decisión y le dijeron, de acuerdo, pero si perdemos, estás despedido. A pesar de ello, Ceni siguió adelante y de alguna manera logró detener un penal en el último minuto, llevando así el Sinop a ganar su próximo partido, encaminándolos hacia la victoria en su campeonato regional por primera vez en su historia contra todo pronóstico, lo que a su vez le valió a Ceni una prueba en el equipo de Sao Paulo, donde las cosas finalmente comenzaron a funcionar, pero no sin una última coincidencia, tan trágica como impresionante. Durante sus 3 primeros años en el Sao Paulo, volvió a jugar en la academia y su equipo tuvo mucho éxito, pero Ceni era solo el segundo arquero. El Sao Paulo incluso estaba considerando enviarlo a un equipo más pequeño, ya que siempre quedaba a la sombra de su contraparte, un portero llamado Alexandre. Alexandre era un joven arquero que ya estaba teniendo muchas oportunidades en el primer equipo. Como uno de los cazatalentos del equipo afirmó una vez, Alexandre era mucho mejor que él, no solo en el arco sino también con los pies. Justo cuando Alexandre parecía estar presionando para ganarse un lugar en el 11 inicial del primer equipo, salió con algunos amigos y después de una noche de fiesta, decidió conducir de regreso a casa por su cuenta. Había un tramo de carretera cubierto de niebla. Alexandre se quedó dormido al volante, chocó brutalmente contra los separadores de la vía y falleció en el acto. Como consecuencia de esto, llamaron a Ceni al primer equipo para ocupar su lugar. Como ese mismo cazatalentos diría, sin ese accidente, hoy nadie siquiera conocería a Rogério Ceni.
Pero pasando a algo un poco menos sombrío. A pesar de no tener mucho tiempo de juego en sus primeras 4 temporadas con el primer equipo, Ceni tenía quizás el mejor sentido del tiempo que se haya visto, recibiendo medallas por la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, la Recopa Sudamericana, a pesar de pasar la mayor parte del tiempo en el banquillo. Luego, finalmente tuvo algo de tiempo en la Copa Sudamericana, llevándose ese trofeo también, impresionando a todos lo suficiente como para finalmente llegar al once inicial. Sin embargo, algo extraño sucedió después. Mauricio Ramalho, su entrenador, siempre veía a Ceni practicando tiros libres después de los entrenamientos, y aún más sorprendente, era increíblemente bueno en eso, así que se le acercó y en tono de broma le dijo que siguiera trabajando y tal vez algún día le permitiría cobrar un tiro libre en un partido de verdad. Pero lo que no se dio cuenta fue de que Ceni realmente no tenía intención de renunciar, y así, después de 6 meses y unos 15,000 tiros libres, al ver que nadie trabajaba tan duro como él, Ramalho tomó la impactante decisión de nombrar a su portero como su nuevo especialista en tiros libres, y valió la pena. Ceni anotó 3 goles en ese primer año y otros 3 en el segundo. En el tercero incluso empezó a cobrar penales. En el cuarto logró un increíble récord de 7 goles de tiro libre en un año, que es una eficiencia similar a la de Lionel Messi. Incluso logró anotar un decisivo tiro libre en el partido de vuelta de la final del campeonato estatal, dándole el título al São Paulo al vencer a Santos 3-2, y así de repente le entregaron la cinta de capitán. Pero a pesar de eso, honestamente el inicio del siglo fue un momento difícil para Ceni, ya que a pesar de sus grandes actuaciones no tenía espacio en la selección brasileña. Bueno, contrariamente a lo que puedes pensar, él realmente jugó para Brasil, y en cuanto a los trofeos, una vez más fue muy exitoso. El problema es que por alguna razón casi siempre se encontraba en medio de alguna controversia. En 1997 fue convocado para la Copa Confederaciones e incluso Brasil se llevó el torneo, pero Ceni terminó metido en un gran lío con el entrenador Mário Zagallo, ya que Ceni le dijo a la prensa que le faltaba liderazgo después de que algunos de sus compañeros le cortaron el pelo como una broma. Zagallo se enfadó tanto con su comentario que literalmente nunca lo volvió a convocar. Sin embargo, en 1998 Vanderlei Luxemburgo asumió y convocó a Ceni como uno de sus porteros. Pero luego Ceni se negó a asumir la culpa por 2 goles que concedieron supuestamente debido a sus errores, y el público se volvió en su contra, lo que nuevamente complicó las cosas. Cuando llegó Luis Felipe Scolari, sus oportunidades se redujeron aún más, ya que el entrenador insistía en convocar a Marcos, el portero del Palmeiras con el que tenía una relación personal. Aún así, en 2002 fue convocado para la Copa del Mundo y a pesar de no jugar ni un solo minuto pudo agregar ese trofeo a su currículum. Pero desafortunadamente, esa sería prácticamente la última vez que se pondría la camiseta amarela, a pesar de tener solo 29 años en ese momento. A pesar de todo esto, todavía logró alcanzar un nuevo punto bajo en su carrera, cometiendo 2 errores que eliminarían a su equipo de la Copa Libertadores cuando estaba a un paso de la final, y nuevamente arremetió contra sus críticos, afirmando que no podía ser criticado por personas que apenas pueden controlar un balón. Esto solo enfureció aún más a los aficionados, quienes comenzaron a abuchear a Ceni y a pedir que fuera relegado al banquillo, pero una vez más, de repente las estrellas se alinearon, permitiéndole alcanzar su máximo esplendor. Entonces la dirección prácticamente ignoró a los aficionados y mantuvo su fe en él. Y como resultado, Ceni recuperó su mejor forma y llevó nuevamente al São Paulo a la Copa Libertadores. Ahí finalmente encontró su redención. Después de mantenerse invicto durante toda la fase de grupos, ingresó a los enfrentamientos eliminatorios con un fuego dentro de él como nunca se había visto antes. Detuvo cada disparo que Palmeiras intentó hacer durante los 2 partidos e incluso anotó un penalti él mismo. Luego, los cuartos de final contra el Tigres de México los aplastó con una victoria por 4-0, en la que Ceni no solo anotó un tiro libre, sino 2 en el mismo partido. En un momento estuvo cerca de unirse a Chilavert como el único portero en marcar un hat-trick, pero lamentablemente su tercer intento solo logró estrellarse en el travesaño. Sumando a todo esto, tenemos que sumar un penalti en el último minuto en las semifinales y una actuación heroica en la final. Y no solo se llevó el trofeo, sino que había protagonizado una de las mejores actuaciones de un portero en toda la historia, cautivando una vez más a los fanáticos y acumulando absurdos 5 goles en la competición. Para tener una perspectiva, Robinho fue el segundo máximo goleador del torneo y solo marcó un gol más que este portero fenomenal. Como te puedes imaginar, Ceni fue nombrado el jugador del torneo. Más tarde ese año participaron en la Copa Mundial de Clubes y no solo Ceni brilló en las semifinales marcando el gol decisivo en una victoria por 3-2 contra el Al Ittihad, sino que también tuvo una actuación estelar en la final, lo que llevó al São Paulo a vencer al Liverpool y Ceni a ganar nuevamente el premio al jugador del torneo. Al final del año, Ceni era campeón del mundo, se había establecido como el mejor portero de América del Sur y había marcado 22 goles, incluidos 10 de tiro libre. Para hacer una comparación, Messi solo logró 8, y aún así, Ceni ni siquiera recibió una nominación al Balón de Oro. Es difícil encontrar otra razón para eso, aparte del hecho de que no jugaba en Europa, pero afortunadamente él no se rindió todavía. Al año siguiente se encontró una vez más en la final de la Copa Libertadores y de alguna manera anotó algunos de los goles más decisivos de la competición. Pero lo más increíble,
Faltando 5 minutos para el final y con un marcador global empatado a 3, Ceni cometió un error en un centro y vio cómo se esfumaba su oportunidad de reafirmar su éxito. Sin embargo, quedaba una esperanza, y así Ceni se sacudió el polvo de los guantes y siguió adelante, ofreciendo una de sus mejores actuaciones en el partido que se jugó después de la final. Imagina esto. São Paulo perdía 2-0 ante Cruzeiro. Los fanáticos estaban en silencio en el Morumbi como si estuvieran presenciando un funeral. Una derrota los relegaría al segundo lugar. Y de repente el árbitro señala el punto penal para Cruzeiro. Si anotan, el partido estaría prácticamente sentenciado. Pero en ese momento, Ceni lleva todo al siguiente nivel y ataja el penal. Aún emocionado por su atajada, unos momentos después, el árbitro señala un penal. Ceni corre por todo el campo, toma el balón y lo clava en la esquina superior. Pero esto aún no había terminado. En la segunda mitad volvió a subir al campo y anotó un segundo tiro libre, empatando el partido y asegurando un punto para su equipo, que no solo mantuvo su racha invicta, sino que también los mantuvo en la cima de la tabla cuando todo parecía perdido. El periódico deportivo más exitoso de Brasil nunca había otorgado una clasificación de 10 sobre 10 a un jugador en su historia. Pero ese día eso cambió. Según ellos, Ceni había logrado la actuación perfecta. Al final del año, São Paulo logró llevarse el título. Ceni ganó el premio al jugador del año de la liga, siendo el único portero en la historia en lograrlo, y se convirtió oficialmente en el jugador más grande en la historia del São Paulo. Y si eso no fuera suficiente, en los 2 años siguientes, Ceni lideraría el equipo no solo para revalidar su título, sino para convertirse en tricampeones nacionales, el mismo número de títulos que el club había obtenido desde su creación. En la segunda de esas 3 temporadas, Ceni logró increíbles 14 goles en los 35 partidos de liga que disputó, permitiendo así que el São Paulo terminara el año con una ventaja de 15 puntos sobre el resto de la tabla. Ceni no solo ganó el premio al jugador del año una vez más, sino que finalmente obtuvo su nominación al Balón de Oro, uno de los logros más asombrosos en la historia del fútbol. Al año siguiente de ese tercer título de liga, Ceni se fracturó el tobillo. Ya tenía 36 años. Sus gritos fueron suficientes para mostrar el daño que se había causado, pero a pesar de ello volvió. Para entonces, São Paulo estaba luchando por igualar los resultados de años anteriores, pero Ceni se mantuvo firme hasta los 42 años. Solo ganó un trofeo más en su carrera, su 10º y último título internacional, la Copa Sudamericana. En ese momento solo podía entrenar después de tomar analgésicos intensivos, pero se quedó porque el equipo lo necesitaba, y nada para él era más importante que el equipo. Así que en sus últimas palabras como jugador de São Paulo, le pidió a los fanáticos una sola cosa: que esparcieran sus cenizas en el campo del Estadio Morumbi el día de su muerte. Esa fue la increíble historia de uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol. Deja tu opinión en los comentarios, dale un like al video, e inscríbete al canal si te gusta nuestro contenido. Esto fue LVA. Hasta la próxima.